Bien, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la presentación del número 17 de la revista del Maquinista de la Generación, una revista que, como sabéis, edita el Centro Cultural de la Generación del 27. Yo, en primer lugar, quiero felicitar por el excelente trabajo realizado a todos aquellos que han hecho posible esta revista y muy especialmente a la directora del Centro Cultural de la Generación del 27, Aurora Luque, y a José Antonio Mesa Toré, que es el codirector de la revista. Como a continuación nos detallará José Antonio, el 80 aniversario del estreno del film Un perro andaluz, de Luis Buñuel, sirve de motivo para este número 17 del Maquinista de la Generación. Un motivo sin duda suficiente, oportuno e interesantísimo para adentrarnos en un mundo audiovisual que conforma uno de los ejes estratégicos fundamentales que está desarrollando como actividad el área de Cultura y Educación de la Diputación. El séptimo arte se nos muestra en esta ocasión en El Maquinista desde una visión multidisciplinar, en la que cine y literatura se funden y entrecruzan a través de apasionantes artículos de expertos en la materia, que nos desvelan materiales, datos e historias fundamentales para un análisis en profundidad de la poesía de la generación del 27 y de su interacción con la creación audiovisual. Realidad recreada, el cine nos sumerge en infinitos mundos y experiencias, nos aporta nuevas visiones y amplía el horizonte de nuestras miradas e ideas, acercándonos a universos y sociedades que de otro modo nos pasarían inadvertidas. Es el audiovisual el lenguaje básico de comunicación en el mundo actual, un lenguaje pleno de símbolos y significados y elemento fundamental de la cultura y del conocimiento. Hoy, con El Maquinista de la Generación, nos acercamos un poco más a él. Pero nadie mejor que su director para contarnos en detalle los contenidos de este nuevo número de la revista del Maquinista de la Generación. Así que yo, sin más, le cedo la palabra a José Antonio Mesa Toré. Gracias. Buenas noches. La verdad es que estoy abrumado de estar aquí porque, bueno, ya contaba con la presencia de todos estos escritores, artistas, actrices y bueno, pues su altura intelectual, su sensibilidad poética hace que me sea un poco difícil expresar todo lo que quisiera en esta presentación del número 17 del Maquinista de la Generación. Aparte, estoy abrumado porque finalmente también contamos con la presencia de don Luis de Góngora y Argote, como podrán comprobar, que es un guiño más hacia lo que significó la generación del 27 y el nacimiento de la generación en torno a la recuperación de la figura del escritor cordobés. La verdad es que hay poco tiempo para poder contar todo lo que se puede encontrar dentro de la revista y creo que voy a consumir todo ese tiempo pues, en los agradecimientos. Pero realmente son precisamente todas las personas que han colaborado en este número, pues las que lo hacen posible son verdaderamente los maquinistas de nuestra revista y ellos merecen, por supuesto, estar en la locomotora tirando de ese tren. Dentro de pocos meses se van a cumplir 10 años ya de la trayectoria de nuestra revista, que nació en diciembre de 2000 y entonces cuando nos reunimos para pensar en este número, que era ya de por sí bastante significativo, también nos acordamos de que se iban a cumplir 80 años del estreno de Un perro andaluz. Y la magia del cine creo que ha tenido mucho que ver para poder llevar a cabo este número, porque nos ha sonreído también a nosotros como editores y como hacedores de la revista. Y lo digo porque en aquellos momentos empezaron a ocurrir una serie de casualidades que fueron conformando los contenidos de este maquinista. Por una parte, Javier Herrera
nos ofreció un artículo sobre Luis Buñuel y su relación con Tota de las Cuevas, que, como él dice en el epígrafe, en el subtítulo, ¿no? Dice condesa, surrealista y comunista. Y bueno, a través de un epistolario inédito que se publica aquí, conocemos la importancia de esta mujer en el desarrollo de la obra de Buñuel. Pero es que muy poco después, Vicente Carretón, que ya había publicado con nosotros unos artículos muy, muy interesantes, como por ejemplo uno en el que nos contaba el proyecto de llevar a cabo el monumento a los pájaros del escultor Alberto, o bien otro artículo que publicó sobre Victorina Durán y el Círculo Sáfico de Madrid, pues también llamó a nuestra puerta para hablarnos de la posibilidad de que incluyéramos en este número del Maquinista la historia que es fundamentalmente lo que nos reúne hoy aquí, la historia de cómo llegaron a manos de Rafael Zarza unas imágenes inéditas de los poetas del 27, de muchos de los poetas del 27, filmadas por Juan Guerrero Ruiz en los años 20. Entonces, no lo dudamos un instante y nos plantamos en Madrid, en casa de Rafael Zarza, para ver bueno, no solo las imágenes, sino el documental que había hecho Rafael con el metraje que tenía de estos poetas del 27. Por lo tanto, tenemos que agradecerle a los dos ese ofrecimiento que siempre recordaremos con una gran sensibilidad y generosidad. Nos dijeron, es que no queremos que salga en ningún otro sitio. Este material queremos que por las características especiales de vuestra revista aparezca en el Maquinista de la Generación. Luego, ya vimos entonces que la mayoría de los vagones del Maquinista, de este número del Maquinista, pues se estaban convirtiendo en un homenaje al cine. Así que pues también se nos ocurrió que sería bastante interesante estudiar, profundizar en las películas que se hicieron en la época de los 20 en Málaga. Nos pusimos en contacto con el periodista Francisco Griñán y entonces él nos escribió un ensayo también con el protagonista Luis Buñuel, un ensayo muy divertido en torno al rodaje de una de las tantas Carmen que se hicieron en la época y que se filmó en escenarios de la provincia de Málaga, en Ronda, bastantes de ellos. Y también tuvimos la suerte de que en ese momento Tomasa Ferreras nos había ofrecido la publicación de un libro sobre la influencia de Buster Keaton, de la filmografía de Buster Keaton en la generación del 27. Y recurrimos a ella para pedirle entonces que nos hiciera un resumen de ese papel activo en los poemas de la generación del 27. De manera que entonces esto se estaba convirtiendo casi en un tren de juguete circular, porque 10 años después el Maquinista recobraba su espíritu primigenio y volvía a las claves que habían hecho que naciera como nació. Y me estoy refiriendo que entonces la figura de Buster Keaton nos había dado la mitad del nombre de nuestra revista y Manuel Altola Aguirre nos había dado la otra mitad. De manera que, como digo, el tren volvía otra vez a sus orígenes. Pero en esta revista no podemos olvidar tampoco los vagones literarios, de manera que entonces aparece también un material muy, muy importante, puesto que Gunter Castanedo, por ejemplo,
publica aquí también una relación amorosa y en la que también estudia el papel de otra mujer, Olga Margarita Burgos, en este caso en la vida y en la poesía de Pablo Neruda. Con tinta verde, pues vemos ahí que esta mujer fue musa de algunos de los poemas más importantes de Neruda. David Marín, profesor de la Universidad de Málaga, hace un estudio de otra figura muy importante del 27, José Bergamín, y su revista Cruz y Raya. Y hay también un recuerdo para un poeta un poco más tardío, muy vinculado con nuestra ciudad, Vicente Núñez, que es ya un autor clásico de una importancia incuestionable. Y por último, desgraciadamente a veces la vida también es como en el cine y ocurre que mientras se está viendo una película, de repente se va el metraje, la pantalla se queda a oscuras y sin sonido. Así que en El Maquinista hemos tenido que incluir por fuerza unos vagones para la eternidad. Unos vagones donde van montados, pues, José Antonio Muñoz Rojas, en una entrevista que le había hecho el poeta malagueño Álvaro García años antes para publicarla en El Mundo, y que bueno, cuando nosotros la habíamos incluido en la revista, pues todavía José Antonio vivía. Así que es un último testimonio sobre lo que pensaba acerca de la literatura y de la vida. Y también van en esos vagones hacia la eternidad dos personas, dos queridos amigos que trabajaron con nuestro centro. Por una parte, Francisco González Pedraza y, por otra parte, José Antonio Padilla, y que perdimos en este año. Así que hay un emotivo recuerdo de su calidad humana en nuestra revista. Y también hay un homenaje, ya se hizo en el ciclo Versos y Estrellas en junio, al periodista y poeta Miguel Ángel Molinero, que también tenía una estrecha relación con nuestra ciudad y con muchas personas de aquí. Y entonces también hay un poema largo de un libro que no está publicado y que la intención de nuestro centro es publicarlo en breves fechas. Por último, decir que hay una colaboración, yo creo que bastante importante e interesante, con Dickinson College y con el Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Málaga, reflejando en las páginas que dedicamos siempre con el nombre El Maquinista 1616, el ciclo que hicimos en primavera, Leer la voz americana, y cuyo sentido era acercar la voz de 4 grandes poetas de la literatura de los Estados Unidos al público español y al público malagueño. Y bueno, más o menos así se podría resumir, hay muchas más cosas, pero no quiero extenderme demasiado, se podría resumir los contenidos de este número del Maquinista. Pero por supuesto tengo que hacer más agradecimientos. En primer lugar, pues a todas las personas que hoy nos acompañan en esta mesa, aunque alguno, como es el caso de Luis Antonio de Villena, ha perdido el tren a última hora, pero por fortuna los demás están aquí con nosotros para arropar la presentación de este maravilloso documental, El deseo y la realidad, de Rafael Zarza y de Fernando G. Canales. Un documental que yo creo que les va a poner, igual que nos lo puso a nosotros en Madrid, el vello de punta, porque siente uno un escalofrío ante esas imágenes mudas, pero en las que ve el dinamismo, la vida palpitante
de poetas tan importantes, donde también se escuchan voces como la de Luis Cernuda o la de María Teresa León. En fin, que quiero darle las gracias pues a Luis Alberto de Cuenca, a Luis Muñoz, a Ignacio Merino, que son algunos de las personas, de los poetas que han doblado, que han prestado su voz a los poetas del 27, también a Kitty Manberg, que es quien hace de conductora, de narradora, de, como dice Vicente Carretón, del cadáver exquisito que late ahí en ese documental que él también con mucho acierto ha llamado poema documental, porque verán ustedes que con esos pocos minutos de imágenes filmadas por Juan Guerrero Ruiz, Rafael Zarza ha sabido crear una verdadera cascada de sensaciones, imágenes, collage, sonidos que nos devuelven un 27 no solo muy vivo, sino un 27 muy lúdico, muy divertido, una juventud que, claro, todavía estaba lejos de la tragedia de nuestra guerra civil, por lo tanto era una juventud alegre. Y el deseo y la realidad, esa inversión del título de Cernuda, que Vicente Carretón explica a qué se debe, pero a mí me parece una metáfora fantástica también para una revista como la nuestra. Hay que hacer esa inversión para no quedarnos solo en la realidad, para no quedarnos solo con el academicismo, con la seriedad seca de una revista, sino aportarle ese punto mágico, ese punto de ilusión, el que los deseos vayan siempre por delante, en nuestro tren vayan siempre por delante que la cruda realidad. Y bueno, también tengo que darle las gracias a quien ha hecho posible que esté aquí Góngora, que el pobre hoy hace doblete, porque esta mañana ha estado en el auditorio de Diputación haciendo una obra de teatro a la luz de Góngora, y esta tarde lo tenemos aquí secuestrado. Y ha sido gracias, por supuesto, a Kitty Manberg y también a la empresa pública de gestión de programas culturales y especialmente a Antonio Navajas, que son los que nos lo han prestado durante unas horas. Bueno, y por supuesto quiero terminar dándole las gracias al equipo humano que hay detrás de la revista, del Maquinista. En primer lugar, a Miguel Gómez. Decía que volvíamos a los orígenes y otra vez hemos vuelto a nuestro primer diseñador de la revista, con el que, junto a Lorenzo Sabal, creamos el Maquinista de la Generación, así que volvemos a un diseño familiar, conocido, y a un trabajo verdaderamente de artesano que conoce muy bien la tipografía, los papeles, todo lo que es la edición de una revista, y yo le quiero dar públicamente las gracias. Pero también al resto del equipo, a María Jesús Bernet en las labores de Secretaría de Redacción, al Moraima González, que se tiene que currar bastante, la edición está al cuidado de ella, así que es la que tiene que perseguir todas las erratas, a Javier Laveira, director de nuestra biblioteca, y Alejandro Fernández, que colabora en la edición de las imágenes. Y, por supuesto, darle también las gracias al Consejo de Redacción, en el que siempre hay disputas, pero gracias a eso yo creo que el nivel de la revista se eleva día a día. Sin más, le dejo la palabra a los poetas que, como digo, han doblado las voces, bueno, le han puesto voz a las figuras de los poetas del 27. Sí. Para explicar el contenido, la revista se abre con un artículo
de Vicente Carretón, como dije antes, en el que se explica toda la historia del proceso de estas imágenes hasta llegar al documental. Entonces, primero va a hablar Vicente Carretón resumiendo un poco esas ideas. Hola, buenas tardes. Es una suerte que haya revistas como El Maquinista de la Generación, porque aparte de cuidar la tipografía, los textos, las fotografías, es uno de los pocos foros en los que se puede hablar de cadáveres exquisitos y rendir homenajes a las personas que hemos querido, de las que hemos aprendido y a las que seguimos amando. En este sentido, yo la verdad es que tengo poco que añadir a todo lo que he escrito en la revista sobre el documental y la historia de este documental magnífico. En realidad, mi artículo está dividido en 4 partes, un poco subyacentes. Por un lado es el perfil de Guerrero Ruiz, que fue quien hizo las tomas de los poetas con su máquina de juguete, podríamos decir. Y también hay un segundo, una especie como de contar esa recuperación, no solo las tomas, sino la recuperación, la conservación y finalmente la articulación de esas imágenes en el documental de Rafa, ¿no? Si eso era importante, me parecía que, dado que la especialidad de la revista eran los autores del 27, había que hablar un poco de esa presencia estelar de los poetas y escritores en su relación con el cine, no solo porque les interesase como medio de expresión, sino cómo les trató el cine a ellos. Y también le dedico en el artículo unas referencias a toda esa generación de la que realmente Buñuel fue uno de los artífices principales. Claro, evidentemente también cabía una valoración crítica del documental, que he tratado de hacerlo y creo que lo he hecho con bastante cariño, porque primero no solo adoro a los autores a los que se trata, sino que me parece que Rafa ha hecho una labor extraordinaria en construir ese cadáver exquisito de su relato. Y la verdad es que poco más tengo que decir. Les animo a que lean la revista, simplemente quizás añadir a la idea esa de que la generación del 27 se pueda erigir como una especie de paradigma de generación de la amistad. Si eso es así, dado todas las contradicciones que en la evolución de sus amistades ocurrió, tanto en la guerra civil como luego en la posguerra, y los enconamientos que hubo entre unos y otros, ¿no? Pues quizás hay muy pocos ejemplos de amistades verdaderas en el 27, ¿no? O sea, los dioscuros poetas como Salinas y Guillén vivieron su amistad durante toda su vida, pero en la distancia también, a través de las cartas, durante muchos años. Por otro lado, Bergamín y Jiménez se peleaban sin parar y de alguna forma creo que tiene razón Morris cuando, no sé dónde lo ha dicho, que Brian Cyril Morris, que al hablar de las desavenencias entre los componentes de la generación, de alguna forma, no sé si se me oye bien, se malgastó el talento, se falsificó la verdad, se tergiversaron los hechos y también, de alguna forma, hubo quienes refinaron el ejercicio del abuso, ¿no? Y algunos, desde luego, perdieron la dignidad. En ese sentido, quiero decir que si la generación del 27 es un paradigma de la amistad, vendría siendo como reflejo un poco quizás de aquella famosa Peña de Málaga, ¿no? Que fue uno de los catalizadores, sobre todo de los componentes de Málaga, ¿no? Que estuvo compuesta por Moreno Villa, por los primos Orueta, los hermanos Jiménez Frau, y Manuel García Morente, por supuesto, que aunque no era malagueño y era jienense, estuvo muy cerca de ellos y ayudó mucho a lo que fue la proyección de la cultura, no solo la influencia política, sino la influencia en la cultura de la República. Creo que no tengo nada más que decir. Creo que si hay que hablar de amistad, realmente esos componentes de Málaga que fueron Prados, Alto Laguirre, cómo continuaron su amistad en México, ¿no? Y cerraron de alguna forma ese ciclo del cine y de la aparición del cine, convirtiendo a profesional en Buñuel, porque Alto Laguirre fue quien le produjo la primera película de Buñuel como profesional de la dirección de cine. Creo que es
Ha sido una oportunidad magnífica para revisar otros momentos del cine y me siento muy honrado de haber podido contar la historia de este documental. Muchas gracias. Luis Alberto. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, diputada de Cultura de la Diputación de Málaga. A mi querida amiga Aurora Luque, que dirige de una manera tan estupenda este centro. Y de nuevo en este salón de actos que ya va siendo familiar a todos los que amamos la literatura española contemporánea, a todos los que nos sentimos herederos de la generación del 27, pues lo primero decir que es un placer siempre colaborar con el Centro Cultural Generación del 27. Después, que la revista El Maquinista de la Generación es una maravilla. He tenido la suerte de coleccionarla a lo largo de estos últimos 9 años y me parece que desde el rótulo, que es magistral, había que reunir ese título quitoniano con el título de Alto Laguirre al que ha mencionado José Antonio, y creo que ha quedado maravillosamente. Es una labor de marketing genial llamar a una revista El Maquinista de la Generación. Y si encima estamos conmemorando también el hecho de que en este número 17 se haya incluido un DVD con la obra extraordinaria, un prodigio fílmico que vais a ver dentro de muy poco, y por eso debemos ser muy breves porque si no, no va a acabar nunca esto. Un prodigio fílmico a cargo de Rafael Zarza y Fernando González de Canales, que me parece que frisa la perfección, como vais a ver. No vais a ver la película entera, pero eso ya os lo va a contar luego Rafael Zarza. A mí me ha tocado prestar voz ni más ni menos que a Juan Ramón Jiménez. No sé cómo pude salir de ese trance vivo, porque la verdad es que es algo verdaderamente complicado. Pero en cualquier caso me divirtió mucho porque yo nacía la poesía con Juan Ramón. Juan Ramón fue una especie de padre también de esta generación, un padre al que se odiaba y amaba alternativamente, pero creo que tuvo evidentemente un papel importantísimo. Y no olvidemos también que Juan Guerrero Ruiz, que es el padre amantísimo de esos niños que salen filmados por la cámara de Pathé Baby, y también el filmador de todos los miembros de la generación que vamos a ver dentro de un momento, pues era íntimo amigo de Juan Ramón Jiménez. Tiene un libro espléndido llamado Juan Ramón de viva voz, donde cuenta todas las hazañas de Juan Ramón en aquella época, que eran muchas, sobre todo en el terreno también de la crítica y de cierta maledicencia con respecto a algunos de los miembros de la generación, sino a todos, ¿no? De modo que esto es historia viva de la literatura española, y esto es historia viva también de la paleocinematografía española. Yo estoy muy feliz de estar hoy en este acontecimiento que es la aparición del número 17 del Maquinista de la Generación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quiero también hacer extensible mi gratitud a la diputada de Cultura, a José Antonio Mesa Toré, a Aurora Luque por haberme invitado a estar aquí en el bautizo de este número 17 de la revista El Maquinista de la Generación, que yo al igual que Luis Alberto he ido coleccionando, he ido recibiendo con ilusión y con sorpresa, porque siempre he encontrado en la revista una especie de caja de juegos reunidos, una especie de caja de tormenta en la que siempre hay artículos interesantísimos donde rastrear. Es una revista que yo creo que ese carácter se lo imprimieron desde el principio Lorenzo Sabal y José Antonio Mesa, y posteriormente Julio Neira. Ahora con Aurora Luque la cosa vuelve a coger nuevo brillo y nuevos impulsos. Creo que es una revista que tiene el arte de saber mezclar, que es un arte muy difícil. Todas estas revistas misceláneas, el arte de saber mezclar trabajos más sesudos con textos más ligeros y más frescos. Y la sorpresa, naturalmente la sorpresa mayor de este número 17 es la maravillosa película de Rafael Zarza. Yo quisiera contar brevemente por qué creo que Rafael Zarza me pidió que fuese yo quien le pusiera la voz a Rafael Alberti. A Rafael Zarza lo conocí en el año 1990.
Yo entonces vivía en casa de Rafael Alberti como ayudante suyo, y Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, Arco le había pedido a Alberti que hiciera una exposición antológica de su obra plástica. Y Rafael Zarza vino de mano de otro gran amigo, ya fallecido, Roberto Otero, el gran fotógrafo de Picasso. Vino para hacer el montaje de la exposición. Fue el arquitecto de la exposición. Así que durante varios meses trabajamos en esa exposición que a Alberti le encantó y que resumía de una manera así muy difícil, porque como sabéis todos, la obra plástica de Alberti es muy compleja y muy extensa, resumía muy bien lo que había sido la aportación plástica de Alberti. Para mí poner la voz de Rafael Alberti, que es alguien que por la convivencia con él lo tenía muy oído, tenía una dificultad mayor en no tratar de imitar una voz tan conocida, porque por cierto tampoco amiga de algunos amigos de Alberti, entre ellos el propio Rafael Zarza, que me dice siempre que no le gustaba nada cómo Alberti recitaba y tal. A mucha gente sé que le parece que es una voz como anticuada, como muy exagerada. A mí me encantaba como él leía, como él hablaba también. Como decía, yo lo tenía muy oído. Yo incluso cuando trabajaba con él, por ejemplo, cuando venían periodistas a entrevistarle, cosa que pasaba continuamente, yo para no aburrirme trataba de adivinar en silencio cuál iba a ser la respuesta de él y cómo iba a unir una pregunta con otra y tal. Casi siempre acertaba, la verdad, cosa que no era demasiado difícil. También me gustaba mucho leer con él, leíamos juntos, y me gustaba mucho cómo él descubría los matices mejores de los poetas que supuestamente no iban a gustarle tanto, descubrir lo bueno en lo no demasiado bueno y lo peor en lo excelente. Esos dos ejercicios, digamos, de lectura a contrapelo lo hacía continuamente. Y, sin embargo, hay una voz de Alberti, la voz interior, podríamos decir, de Alberti, la voz que late al fondo de su poesía y de su prosa, que es la que he intentado que me soplase mi lectura de los textos que Rafael Zarza me encargó que leyese en la película. Una voz interior que es una voz yo creo que es una voz enormemente delicada, enormemente rítmica. También la prosa de Alberti es enormemente rítmica, es muy sensible a los sonidos y a los colores de las palabras. Es una voz que tiene el pozo de algunos poetas admirados por él, tiene el pozo de los poetas de los cancioneros medievales, tiene el pozo de algunos grandes poetas de los siglos de oro, como don Luis de Góngora, tiene el pozo de Juan Ramón Jiménez, pero sobre todo tiene algo que es único, ¿no? Tiene una personalidad única que no se parece a nadie y que hace que realmente sea por eso por lo que hablamos de Alberti como un gran poeta, por aquello por lo cual no se parece absolutamente a nadie. Así que yo estoy muy contento de haber participado en la película, de haber hecho esa pequeña contribución, y quiero volver a agradecérselo a Rafael Zarza y deseando, desde luego, ver la película de nuevo ahora mismo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Ignacio Merino, escritor, y he puesto la voz de Jorge Guillén, al que soy paisano, de Valladolid, y probablemente trasterrado también en el futuro a Málaga, porque es una ciudad encantadora. Y tengo que decir, aunque espero que no suene a lugar común, que me emociona estar aquí donde estuvo la imprenta Sur, que dio a conocer la generación del 27 de aquella manera, y en la sede de esta revista fantástica de La Maquinista, de la que soy verdadero asiduo, sobre todo desde que escribe mi amigo y colega Carretón, que la he leído con mayor asiduidad. Así que muchas gracias. Y quería decir, me quería centrar en una cosa, a ver qué os parece,
que ya hablamos de ella en el Cervantes cuando lo presentamos, y es sobre el sentido de generación, ¿no? Porque cuando hablamos de generación del 27, estamos hablando de un término muy manido, muy gastado, y por otra parte también hablamos de grandes poetas, de personalidades muy marcadas frente o en el contexto de un grupo cohesionado. Y a mí me gustaría desentrañar de alguna manera la tensión entre lo individual y el grupo en este caso, ¿no? Porque efectivamente generación ya a estas alturas es algo demasiado gastado, que no lo fue en el momento de ellos, no lo era, ¿no? Lo hemos utilizado mucho en pintura, en narrativa y en todas esas cosas. Sin embargo, en el caso de estos poetas que hoy nos reúnen aquí bajo la adusta mirada de don Góngora, fue mucho más que una generación al uso al que estamos habituados, ¿no? Puesto que no eran solo un número limitado de poetas que cualquier antólogo hábil se recoge de una forma bajo un epígrafe academicista o publicitario, ¿no? Eran el momento, y para ello nos vamos a fijar en el momento fundacional, en aquel año 27, en el Ateneo de Sevilla, cuando ellos, con la mirada y la mano paternal de Ignacio Sánchez Mejía, se reúnen en aquellas tardes bullangueras que duraron varias, como veréis en la película, con mucha guasa y que efectivamente, como nos ha recordado Vicente Carretón, nacen de la amistad. Porque es una reunión voluntaria en la que esos poetas, esos jóvenes talentos, consiguen fraguar un eslabón que nace de la atracción, de los intereses comunes, de la comprensión y del buen humor, es decir, de la amistad. Lo que no quiere decir que la generación quede como algo monolítico, como algo ya bruñido para siempre, entonces somos estupendos y vamos a ser siempre así, para nada. Todos sabemos cómo fue, cada uno siguió sus derroteros muy distintos y no supuso en ningún momento ni siquiera que fueran amigos. Hubo grandes disensiones y grandes enemistades también, pero no en aquel momento. Yo dejo fuera en este análisis a Juan Ramón Jiménez como precursor y a Miguel Hernández como epígono, que se tratan los dos, aparecen en la película de Rafael Zarza. Me centro en el núcleo, ¿no? Y en este sentido encuentro que es una gente, fundamentalmente, creo que lo ha dicho también Vicente, muy moderna, con una ruptura absoluta frente al pasado, ¿no? ¿Y por qué el pasado que teníamos aquí era la generación del 98, que era pues un parnaso de personalidades muy conocidas, que eran rivales y que eran además un poco como las mezzosopranos o como las, o sea, que tenían su caché fijado en el poderío sobre el otro, es decir, en la rivalidad. Luego estaba la generación del 14, anterior a estos, pero que se trataba más bien de una vanguardia de intelectuales en la lucha contra el sempiterno retraso español, que lo que les unía era ese afán regeneracionista, ¿no? En ningún momento, hombre, se saludaban cortésmente. Sin embargo, en el 27, en ese momento fundacional que ellos eligen, reconociendo a don Luis de Góngora como un polo que los interesa y les une, que les une y los interesa, es el afecto, el reconocimiento mutuo de ese afecto, ¿no? Y ahí incluyo también incluso a Luis Cernuda, que como veremos en la película, primero es un espectador, porque es algo más joven, pero enseguida entra a formar parte de ese afecto, de ese tono, de esa atmósfera que ha captado también Rafael y Fernando Gómez de Canales. Veremos a un Jorge Guillén nostálgico, a un Alto Laguirre, que yo creo que es un gran muñidor de este grupo y un gran muñidor de esa sensación de amistad que tiene mucho que ver con el retorno de Guillén, no sé si aquí me equivoco, a Málaga, a todos los demás, Gerardo Diego Damaso, por supuesto, al gran astro rey de Federico, pero quiero decir y repetir que la generación del 27, aunque no es un grupo homogéneo y ni siquiera una corriente artística definida, sí es el precipitado prodigioso de un talento poético, de unos poetas españoles del primer tercio del siglo XX
que un día sintieron la fuerza arrolladora de la amistad común y luego vivieron cada uno a su modo los sucesos más dramáticos de este país. Por lo que ya propuse en su día, y a mí me gusta llamarlos, la floración del 27. Gracias. Creí que me iban a dejar para la última, que estos señores saben tantísimo. No, encima, ni hablar, no. Bueno, yo brevemente decir que agradecer muchísimo a estar aquí, porque yo normalmente tendría que estar ahí, pero bueno, tengo el honor de poder compartir esta mesa con gente que sabe tantísimo de la generación del 27, y he aprendido en esta noche pues un montón. Lo mismo que me pasó cuando Fernando González de Canales, que ya sabéis que con Rafa Zarza son los guionistas y directores de la película que vais a ver. Al principio me imponía un poco, pero Fernando tiene la facilidad de llevarte por un camino lúdico muy facilito, muy familiar, ¿no? Entonces, cuando vi la película sin el montaje final, o sea, sin las músicas, sin los colores, sin la postproducción que llamamos, ¿no? Ya era hermosa, ¿no? Pero luego pues lo hicimos además en dos partes y bueno, me lo pasé maravillosamente, aprendí nuevamente muchas cosas, ¿no? De la generación del 27, me encantó estar ahí dentro. En segundo lugar voy a leer un poema que muy amablemente me ha seleccionado Aurora Luque, de Concha Méndez, que tiene que ver con esto también, ¿no? Con el cine, porque fue novia de quien fue, de Buñuel, y por ser la mujer de Alto Laguirre. El poema se llama Dancing y está dedicado a Rosa Chacel. Se hizo cristal el paisaje, la playa, los trampolines. Grita la orquesta del dancing y hay rumor en los jardines. Vestida de frac, la noche va a jugar a la ruleta. El Fox bailan campeones, una estrella y un cometa. La terraza frente al mar, flameante de banderas. Soñando canción en van, unas brisas marineras. Fiesta nocturna, champaña, 3 luceros embriagados van en busca de la luna a los cuartos reservados. Y por último quiero hacer una cosa que, aunque no esté en el programa, tengo yo ganas de hacerlo, si me permitís, que es hablar de este señor y de cómo... Es que eso es en honor a los titiriteros, ¿no? Que sostienen que una marioneta quieta es un muerto. Este señor no está muerto de ninguna de las maneras, pues fíjate la expresión que tiene a pesar de que no se mueve. Pero una pequeñísima demostración de que cuando están movidos por un actor por detrás, pues son otra cosa, por ejemplo. Malaya, quien señores idolatra y en Madrid desperdicia sus dineros. O felicidades por el número 17. Buenas noches. Se ha quedado para atrás. Es que es muy altivo. Siempre fue muy altivo. Yo voy a ser muy breve para que por fin podáis ver lo que es la primera parte del documental. Es decir, este documental consta de 2 partes. Cuando se habló con la Fundación ni siquiera había comenzado la realización de la segunda parte, que posteriormente, y con la ayuda del Instituto Cervantes, acaba de concluir. Es decir, vais a ver lo que corresponde a el deseo, es decir, a una etapa de jóvenes poetas. La segunda parte arranca con una frase del poema de Luis Aragón: érase una vez la realidad, como un cuento, porque la realidad es siempre un cuento, porque realmente lo... Y en esa segunda parte, pues, concluye como concluyó la vida de todos estos poetas. Como en un libro que
de los años 50 que le regaló Bergamín a mi padre es un libro de imágenes de Andalucía realizadas por un fotógrafo francés. Es un libro de encargo que Bergamín tiene que comentar. Entonces él hace un canto a Andalucía, como pocas veces he leído en el prólogo, y posteriormente, como pie de las ilustraciones, entresaca pequeños textos de poemas de poetas clásicos contemporáneos suyos y populares andaluces. Y arranca con una cita a una foto de un poema de Góngora que dice «En soledad confusa». Es decir, en soledad confusa es como creo yo, acabaron todos estos poetas. Lo que vais a ver no es nada más que la primera parte. Algún día veremos la segunda, cuando queráis. Y concluyo con la dedicatoria que Bergamín le hizo a mi padre, que le dice, ahí te regalo esta atrocidad andaluza. Yo espero, porque era un libro de encargo francés y con todo el tópico añadido, que pueden tener estas visiones de Andalucía, por muy bien hechas que estén. Yo he procurado no hacer una atrocidad andaluza, sino todo lo contrario. Muchas gracias. El 6 de abril de 1930, la sombra alargada y plateada del Graf Zeppelin se hizo ver sobre Sevilla para posarse en los terrenos del campo de Hernán Cebolla, que la generosidad del torero Ignacio Sánchez Mejías hizo posible, en lo que se suponía iba a ser el aeropuerto terminal de Europa. El crack de Nueva York acabaría con las esperanzas ciudadanas que imaginaron una gran transformación, esperanzas de cambio. Oh, how we danced on the night we were wed, we vowed our true love, though a word wasn't said, the world was in bloom. Y nacieron poetas, sí, posible. Todo estaría por hacer, se hizo, se fue haciendo, se hace. Entusiasmo, entusiasmo. Concluyó la excursión, juntos ya para siempre.
Organizado por el Ateneo de Sevilla y en el local de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, se celebra... Oh excelso muro, oh torres coronadas, de honor, de majestad, de gallardía. Oh gran rey de Andalucía, de arenas nobles, ya que no doradas. Según habíamos anticipado en un torpedo de número anterior, 6 escritores jóvenes partieron en gira lírica a Sevilla en compañía de don Ignacio Sánchez Mejías e invitados por el Ateneo Sevillano. Dámaso Alonso leyó una conferencia. Diego defendió la estrofa. Cada uno dijo su palabra y tuvieron un caudaloso éxito entre el público de Sevilla. Luis Cernuda no asiste a las celebraciones que en el Cortijo del Torero amenizó el cantaor Manuel Torres. Recuerdo los años pasados en Sevilla, años que no fueron míos ni de nadie. Hacemos gestos que no nos pertenecen. Vivimos en una atmósfera que no es la nuestra. Amamos cuerpos que no son los que debíamos amar y que en pago ni siquiera nos devuelven ese amor. Me veo con aquel gesto, el único mío quizá, inclinado sobre el agua, allá en los jardines del Alcázar. Tardes de primavera, sol, cielo implacable de limpidez y altura. Encerrado en los muros, es aquello, soy yo mismo entonces. Ahora tengo algo más o menos, no sé, esta fuerza del desdén. Creo menos, allá va la juventud. Cernuda conoce a Alexandre en una visita que hace a Belintonia, recién llegado a Madrid en el otoño de 1928, a la muerte de su madre. Los dos jóvenes poetas han publicado ya su primer libro. Cernuda, Perfil del aire. Alexandre, Ámbito. Ambos en la colección de la revista Litoral. Una amistad que fue creciendo con el tiempo. En Alexandre hallé entonces la amistad, la camaradería casi completa que antes hallara en nadie. Íbamos mucho al cine por el que Cernuda tenía gran predilección. Quiso crear un grupo surrealista junto con Brados, a lo que yo me negué en redondo, procurando no disgustar a Cernuda. Fue ayer. Éramos casi adolescentes. Solo nos unían el tiempo y el lugar. Mientras la mar dormía, ahita de naufragios. Y acaso un común dolor. La angustia de no respirar en aquella España que es la misma de hoy. Indiferente, hostil. No creo que los encuentre el poeta en otro país del mundo. Bueno, vamos a entrar una vez más en esa cajita misteriosa. Nosotros tuvimos que empezarlo todo y crear la poesía moderna. Ellos lo han encontrado todo hecho. Pero ¿ustedes de dónde han venido? ¿Qué cosas dicen estos jóvenes? ¿Pero qué son Guillén y los demás? ¿Poetas post-simbolistas y post-míos? Hace años propuse a estos poetas jóvenes publicar una revista de poemas sin firma. Su nombre era Anonimato, pero ninguno quiso seguirme. A Juan Guerrero le han puesto sus amigos míos y sus no amigos míos varios nombres. Salinas, primer Juan Ramoniano español. No sé quién, archivero mayor de una monarquía. Y Lorca, cónsul general de la poesía española. Trae amabilidad y abnegación. Un libro, 3 cartas, 6 fotografías, un olvido, un hallazgo, sonriendo con luz redonda. Pocos hombres he conocido tan bien dispuestos a gastarse en lo ajeno. Eso que a mí me ha gustado siempre tanto. Juan Guerrero, secretario de la revista Índice, donde colaborarán Lorca, Guillén, Pergamín, Dámaso y Gerardo Diego.
editor e impulsor de la página literaria del periódico La Verdad de Murcia y de la revista Verso y Prosa, que se acabará convirtiendo en el boletín de la joven literatura. Hace tiempo le tengo encargado a Ramón Gaya que haga un retrato de Juan Ramón. Este tiene un proyecto de retrato de Lorca, Cernuda, Alto Laguirre y Alexandre. El primero sentado al piano y los otros en torno a su figura. Cuando les pregunté si les gustaría incluir a Salinas, se opusieron rotundamente. ¿Cómo es posible retratarnos con ese bisonte? De ninguna manera. Ya sabrás que las posibilidades de información gráfica de Juan Guerrero se han aumentado con la adquisición de un Pate Baby, de modo que la joven literatura ya no pasará gráficamente a la historia inmóvil y estática como corresponde a la generación azoriniana, sino gesticulante y dinámica. Ya se va otra vez Pedro Salinas de Madrid, después de haber estado una hora de espacio. Se vuelve sonriente, rubio y rojo a su hoyo solitario de vivo. Es que se ha cansado un poco de sostener a solas en Sevilla. En el año 1918 marcha Salinas a Sevilla y su estancia allí es decisiva para la juventud que entonces comienza. Entre nosotros, pocos escritores jóvenes que no deban a este su generosidad. Quien acude a él haya siempre por lo menos una palabra cordial, un gesto de estímulo. Su primer libro, Presagios, que yo le arreglé, separé los poemas más flojos, lo ordené, lo imprimí. Así quedó lanzado Salinas. No quiso sumarse y le pareció mal ese viaje a Sevilla, porque él conocía bien el poco valor espiritual, conocía bien la actuación del Ateneo por haber vivido allí. Mañana viene Salinas. En su automóvil, al que había bautizado Fidelio. Pero en Madrid no está Salinas nunca, pasa. Cruza Madrid solo el tiempo necesario para ver a Juan Ramón y avisar al ómnibus de la central. Su sino es ir siempre de acá para allá, rápido en su corpulencia, temiendo algo. La luz se hace en la pantalla y los ojos del poeta evocan. Invierno, mundo en blanco, mármoles, nieves, plumas blanco llueven, erigen blancura, a blanco juegan. Lucha contra la monotonía, la uniformidad. Underwood Girls, quietas redondas están, las 30 redondas blancas. ¿Quiénes serán? Guillén tiene una gran inteligencia poética y un amor a la poesía que hacen que yo le estime sobre todos. Va como un esbelto obispo subiendo y bajando escalinatas con su lira. Un pretendiente legítimo, pero un pretendiente. Guillén llegó a Murcia en febrero de 1926. Cátedra de Literatura, donde junto a Juan Guerrero transforman el suplemento literario del periódico La Verdad en un boletín del que salieron 12 números y que, como homenaje a Mallarmé, denominaron Verso y Prosa. Guillén aconseja, escribe, requiere a sus amigos. Tentativa cotidiana, amistad, propósitos, generosa, juvenil y efímera, características que deben reunir toda revista literaria. De la mano de Melchor Fernández Almagro y en los 2 primeros números se inserta Nómina incompleta de la joven literatura. La indeleble memoria de su estancia en Murcia, que se cerrará en 1929, queda idealizada en Cántico. Un mundo como no lo tiene hoy nadie, tuyo, inventado, erigido con materiales nuevos e intactos. Mejor, materiales conocidos pero pasados por agua lustral, por un medio clarificador. Todavía el 98. ¡Qué fastidio! Dejad que los viejos se alejen de mí. No, el mundo no está bien hecho.
Protesta Luis Cernuda, refiriéndose a Guillén como un poeta burgués. Tiempo en profundidad, está en jardines, mira cómo se posa, ya se ahonda, ya es tuyo su interior, qué transparencia de muchas tardes para siempre juntas, sí, tu niñez ya fábula de fuentes. No, que no desemboca, agua fija en un punto, agua que no desemboca. Su hermano Francisco comenta a sus amigos un próximo viaje a Granada. Federico no anda bien. He retrasado mi viaje para asistir a la boda de Bergamín, que se casa con la hija de Arniches. Madrid está animadísimo de fiestas, verbenas y hace una buena temperatura todavía. De 5 razas: cobre, aceituno, blanco, amarillo, negro, como los anillos de 5 metales para el rayo. Sus lunares eran volcanes apagados. Si tu niñez, ya fábula de fuentes, el tren y la mujer que llena el cielo, tu soledad esquiva en los hoteles y tu máscara pura de otro signo. Preguntas que el poeta se hace sobre la niñez, sobre la soledad, sobre la pérdida y sobre el amor, dirigiéndose a otro al que no entiende y que desprecia el regalo de una entrega sin condiciones. Lorca sale de Madrid tras su ruptura con el escultor Aladrén. Amor, 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 niñez del mar, tu alma tibia sin ti que no te entienda. Amor, amor, un vuelo de la corza por el pecho sin fin de la aventura. Y tu niñez, amor, y tu niñez, sí, tu niñez, ya fábula de fuentes. Cuando Juan Ramón Jiménez compara la poesía a la mujer desnuda, Federico exclama: el hombre desnudo, un perro andaluz. Lorca siempre sospechó una alusión hacia su persona. Jiménez Caballero entrevista a Lorca a finales de 1928. ¿Cuál es tu posición teórica actual? Trabajar puramente, vuelta a la inspiración, puro instinto, razón última del poeta. La poesía lógica me es insoportable. Ya está bien de la lección de Góngora. Esta risa dental rompe paréntesis, paralela a sus hombreras, sacada de pecho, jactante. ¿De qué es? Creo que supe por Bergamín que a Juan Ramón le habían gustado mucho varias canciones de Mi marinero, aparecidas en La Verdad, un suplemento poético que dirigía en Murcia Juan Guerrero Ruiz, el amigo más fervoroso del poeta y de la nueva poesía. Ha trepado usted para siempre al trinquete del laúd de la belleza, mi querido y sonriente Alberti. Ojeando mi manuscrito saltó de entre sus páginas un papelillo amarillento, medio roto, escrito con una diminuta y temblorosa letra. Decía: Mar y Tierra, Rafael Alberti. Es a mi juicio el mejor libro de poemas presentado al concurso. Lo firmaba don Antonio Machado. Qué espadazo de sombras me separó casi insensiblemente de la luz, de la forma marmórea de mis poemas inmediatos, del canto aún no lejano de las fuentes populares, de mis barcos, esteros y salinas, para arrojarme a aquel pozo de tinieblas. Yo había perdido un paraíso. Me encontraba de pronto como sin nada, sin azules detrás, quebrantada de nuevo la salud, estropeado, roto en mis centros más íntimos. Branquias quisiera tener porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver. Y el deslumbrante primer encuentro con María Teresa León, una mujer tan maravillosamente preciosa que podía parar el tráfico en Madrid. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y entejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Saltaba un verano a la playa en arena desierta, dejaba la balsa a la ola, se sacudía los picos de estrella. Negro, blanco, negro, el malagueño junco maquinista se siembra ante el teclado de una máquina de escribir, caja de escribir,
piano de escribir, bromeando su alma con el humano heterogéneo circundante, en pálido crecimiento continuo de adolescente perpetuo, cubica ligero el apretado, denso tesoro del claroscuro infinito que sólo puede batir con brazos cordiales de espíritu y cuerpo el manipulador honrado de la emoción de fondo. En su Málaga natal, de sus manos salen revistas, libros, plaquets, cuadernos y folletos varios impresos por él, ayudado en principio por Emilio Prados. Número especial de Litoral dedicado a Góngora. Las barcas de dos en dos, como sandalias del viento puestas a secar al sol. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Sobre la arena tendido, como despojo del mar, se encuentra un niño dormido. Era mi dolor tan alto que miraba al otro mundo por encima del ocaso. En mi imprenta publiqué el libro más breve de que tengo memoria. Llevaba un título, 8 páginas y aparte la portada. Solo tenía una palabra impresa en cada página. Fue el mejor negocio editorial de mi vida. Aquel Fernando Villalón que hacía crujir mis dedos entre los suyos era nada menos que el famosísimo ganadero sevillano de reses bravas, brujo, espiritista, hipnotizador. Fernando Villalón, pegando su cara redonda de cuero retostado a la cara verde de la luna, nos entredecía absorto en el límpido espejo oriental que recogía seguramente toda esta Sevilla en su plata. Ahora estarán regando en la finca. Siempre nos tuvo callado que era conde de Miraflores de Los Ángeles y en su modestia ni se las daba siquiera de poeta, sino de ganadero fracasado. Pero qué altivo e importante fracaso el suyo. Y la del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. En el espejo del agua yo reparo los andares salerosos de mi jaca. El fracaso estupendo de Villalón como ganadero se debía a que quiso crear una ganadería de toros bravos con los ojos verdes y con sangre de búfalos, además de con cuernos de grave media luna, con el corte del afilado menguante y de los cielos de Andalucía. ¿Y le salieron esos toros? Nada, chiquillo, que no se les puede torear, que serían ellos quienes torearían y estoquearían al torero. Parece que fue el mismo Belmonte, el valiente, quien se lo dijo al ver esos toros de mitológica estampa. Muy de la montaña, hombre de sorpresas. He visto a Diego en un dancing, dice alguien. No es posible, repito. Palabra de honor. Y otro día, otra persona. He visto a Diego toreando en una becerrada. No es posible. Palabra de honor. Empezó el amor en una rebotica de Soria, mezclando alcaloides de Machado con magnesia de Huidobro para ver lo que salía. Salió Carmen, que echó una hija espúrea, Lolita. Insaciable, marchó a América. Versos Humanos ganó el concurso nacional de literatura junto a Mar y Tierra, luego Marinero en Tierra. En 1924 se precisa el momento culminante de mi amistad con Ángel del Río. En un memorable día de verano salimos en un desvencijado y arcaico foro. Después de la cena en el refectorio de la comunidad, solicitamos permiso para volver al claustro. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño. Calva incipiente, algo de moflete y gafas, cierta expresión de enfurruñamiento, puro camuflaje. Es mucho más apacible este muchacho que otros de apariencia menos huraña. Parece agrio y es dulce. Su palabra, tímida y esquiva, contrasta con la firmeza y diafanidad de su actitud y aptitud. Su boca, que acaba de lanzar otra palabra sabia, difícil, apelotada, perfecta, maciza, aun a pesar de las tinieblas, bella, aun a pesar de las tinieblas, clara.
Con esta cita de Las soledades de Góngora arranca la edición que hizo para la Revista de Occidente con motivo del centenario. Filólogo de formación. Más cerca de Antonio Machado que de Juan Ramón Jiménez, poemas puros, poemillas de la ciudad, por su temblor humano, extremada economía de expresión y sencillez, abrió cauces hacia la gran poesía de aquella década. Calle del Arrabal. Se me quedó en lo hondo una visión tan clara que tengo que entornar los ojos cuando intento recordarla. Una visión feliz de Madrid, donde nació y vivió. Retorno a un recuerdo impreciso de una experiencia vivida. Qué largo y qué delgado, qué estirado se está poniendo José Bergamín. Era el tercer estirón, el definitivo para llegar con la mano a esa capa finísima, casi incolora ya, del aire donde están las ideas inéditas, la lucha del cohete y la estrella. En 1923, en la Biblioteca Índice, aparece El cohete y la estrella, entre el terreno de la ética y la estética, heredera de las greguerías de Ramón Gómez de la Serra. De casi todos los sitios en que se entra fácilmente por la puerta, se suele salir por la ventana. Al ocurrir hechos como el viaje a Sevilla en diciembre de 1927, bajo los auspicios de Sánchez Mejías, Bergamín llegó a decir: me interesa mucho más Sánchez Mejía que Ortega y que Juan Ramón, porque tengo mucho más que aprender de él. Se hizo cargo como fiscal de auto de fe de la quema de libros. Voy a sentirlo mucho porque ya no podré oír todo lo malo que usted diga de mí. Amistad única, admiración invariable. Bergamín le envió el parte de boda, le escribe. El 22 de julio de 1928 se casa con Rosario Arniches. Entre los invitados están Sánchez Mejías y Lorca. Nosotros conocemos bien a José Bergamín, que tiene cara de pavo. Va a Rusia de viaje de boda junto al poeta malagueño José María Hinojosa, aquel al que Lorca también aludía en su Ginopepa. Musa tan fachosa no viene la poesía como la Hinojosa de José María. Entrar en Rusia es entrar en el escenario. Rusia es mentira de verdad. Y el día que comprendiste, aunque estabas lejos y en tierra extraña, deseaste volver a aquel jardín y sentarte de nuevo al borde de la fuente para soñar otra vez la juventud pasada. Se atravesaba primero un largo corredor oscuro. Al fondo, a través de un arco, aparecía la luz del jardín, una luz cuyo dorado resplandor teñían de verde las hojas y el agua de un estanque. Y ésta, al salir afuera, encerrada allá tras la baranda de hierro, brillaba como líquida esmeralda, densa, serena y misteriosa. Escondido en los muros, este jardín me brinda sus ramas y sus aguas de secreta delicia. ¡Qué silencio! Es así el mundo. Cruza el cielo desfilando paisajes, risueño hacia lo lejos. Tiembla indolente, en vano resplandece el destino. Junto a las aguas quietas, sueño y pienso que vivo. En la primavera de 1983 se mostró a Jorge Guillén en su domicilio malagueño
una copia en vídeo de las películas. Pocos días después, escribió el poema Misterioso, el último antes de su muerte. Pasa el vídeo misterioso, vuelve el pasado en movimiento y el instante insignificante llega enseguida a conmovernos. ¿Y por qué? Porque significa. No cruzan su flujo y su tiempo. Frente a nuestros ojos atónitos, sin arrastrarnos a lo inmenso, ese impulso que es esencia, contra mareas, contra vientos. Y jamás contacto con nada, nada irreal que siempre un sueño, y la gran verdad nos oculta, el vivir del amigo muerto. ¿Cómo? Salinas.